Hola jóvenes, ¿cómo se encuentran hoy? Retomamos nuestro día con mucho entusiasmo para dar este segundo encuentro o esta cápsula educativa en el marco de la guía número 5, donde vamos a estar aquí explicando y mostrando ya un resultado de lo que es el círculo de las preguntas guía en el caso de la asignatura acompañamiento pedagógico, donde ustedes están trabajando todo eso. Vemos que en la última presentación quedamos, a ver acá, un momento, quedamos en que íbamos a escoger un tema, el cual fuera de nuestro agrado, un tema del cual quisiéramos tener algo en sí para poder estudiarlo, o alguna asignatura que no haya establecido, un tema para poder hacer la ejecución del mismo. Y al escoger el tema, luego íbamos a resolver unas preguntas guías que iban a ser la clave para poder desarrollarlo. El tema podía ser de nuestro agrado o un tema que fuera vinculado con lo que es las guías que tenemos que hacer, o alguna asignatura o algo que queramos investigar o experimentar en el caso. La estrategia que íbamos a aplicar era esta, la de la pregunta guía, donde hay 8 preguntas a resolver, colocando en el centro el nombre del tema que hemos escogido y darle continuidad con cada desarrollo, desenlace de los que hemos visto. También podemos escoger algo que sea de nuestro agrado, algo que estamos leyendo, un cuento, una historia. Tenemos muchos elementos o materiales para decidir. Este es la principal batalla de lo que se va a escoger. Bueno, dijimos que había muchos diseños, podíamos escoger entre varios diseños, podíamos ser creativos al momento de diseñar el instrumento que nos va a permitir hacer o estudiar el tema en sí. Ya la primera fase que tenemos que hacer es elegir el tema. Ya hemos elegido un tema que lo debemos de presentar todo hoy. Y la segunda fase, ir respondiendo de manera no ordenada para tener clave. O ya podemos hacer la estructura o un boceto de lo que queremos con las preguntas literales. Entre ellas tenemos las que denominan, que son 8. Podemos anexar algunas más. Vemos que aquí hay otros tipos de preguntas literales. Está el qué, quién es, dónde, quiénes son, cómo es, con quién, para qué, cuándo, cuál es y cómo se llama. Podríamos tener esta o anexar estas o las que ya tenemos programadas dentro de la estrategia como tal. Estas son las generales, pero a estas nosotros también podemos anexarles algunas si lo deseamos. Si no, nos quedamos con esta. También podemos restar, quitar preguntas que consideremos de que no van o no están dentro del el diseño de la actividad. Muy bien. Ahora vamos a pasar, vamos a ver acá una cosa, vamos a pasar a observar la actividad de una compañera que ya fue enviada al correo, que ya la hizo. Y esa actividad tiene como... Vamos a esperar acá un momento mientras que abre. Esta compañera, que es Abigail Reyes, de ustedes, su curso, ya ella hizo su actividad. Veamos acá lo que está ya. Dame un segundito. Deme un segundito para... Retomamos acá, ¿ok? Eh, Vemos, ¿no? Lo que hizo Abigail. Ella escogió como tema a estudiar el Principito.
Fíjense que tiene 8 preguntas. Hizo las 8. Muy bueno, Abigail, por ti. Fíjense que ella, su tema central fue el Principito. Hizo la base circular, como la pueden ver. ¿Ven? Este fue su diseño, muy personal, muy propio, muy bueno. Consideró que estas eran las herramientas que podía usar. Le dio color, le dio vida a su manera. Vemos que comenzamos en el... Vamos a ver, vamos a comenzar con cómo. ¿Será que vamos a comenzar? Bueno, la estructura debería tener un orden. Deberíamos comenzar con el qué, ¿no? Comenzamos allá con el qué. Y dice, El Principito es una narración corta del escritor francés Arturo de Saint-Exupéry. Lo que puedo leer allí. ¿Ok? Su respuesta al para qué dice, para comprender la amistad, el mundo de los adultos y desarrollar las destrezas necesarias para la comprensión de la lectura. Muy bueno. Fíjense que ella considera que la lección que da este cuento es el tener buenas amistades, comprender las amistades, hacer un buen uso de las amistades. Pero también el cuento te permite fortalecer tus destrezas al momento de que haces una lectura. ¿Con qué? Con la comprensión lectora. Algo muy elemental, muy bueno. El cómo. Su obra empezó siendo un dibujito al margen de las cartas a sus amigos y amantes. El narrador del libro es su yo de adulto y el principito es el mismo de niño. ¿Ok? Aquí ella comienza a plantear que el narrador, utilizó su estudio o su estructura de niñez y fue desarrollando toda la historia de manera de crear al personaje llamado el Principito con sus vivencias, con sus conductas, con sus emociones, con sus valores, con sus virtudes. Pero fíjense que dice aquí, su obra empezó siendo un dibujito al margen. Ahí comenzó a hacer su diseño. Y después, a medida que fue pasando el tiempo y la obra comenzó a agarrar más auge, más aceptación, él decidió hacer un libro. Y el libro es de él estudiando su parte adulta, pero a la vez eh, narra la historia desde su niñez, desde la perspectiva de su niñez. O también podría ser, antes de colocar la perspectiva de su niñez, podría ser colocando que es, como decir, viéndose él como niño. Fíjense la practicidad de esto, que yo no lo elaboré, lo elaboró este estudiante y yo lo puedo interpretar a medida que yo voy leyendo. Ya después Abigail nos dirá si es así o no es así. Ella nos va a concretar. ¿Cuándo? ¿Cuándo surgió la obra? ¿Cuándo por primera vez este narrador francés desarrolló su primera actividad? El 6 de abril de 1943. En ese momento él diseña la primera obra del Principito. ¿Dónde? ¿Dónde lo hizo? El principal ambiente en donde se desarrolla la historia es en el desierto, donde el Principito y el aviador conviven. Fíjense que escogió un ambiente desolado, un ambiente fuera de lo común, un ambiente desértico, para que hacer la interacción del aviador y el Principito, y de ahí empezar a diseñar o a mostrar los valores que puede tener la amistad, los valores que engrandados, los valores de compartir, los valores de unión, ¿ok? Los principios también, como lo dice por acá, que la obra habla de lo que es la amistad. Y él escogió nada más que un lugar tan desolado, tan desprovisto de tantas cosas, para fortalecer la amistad entre dos personas.
en este caso El Principito y El Aviador. Mejor sitio no se le puede ocurrir al escritor para que hubiera más, digamos, desarrollo de eso. ¿Cuánto? Aquí ya va a hablar de la estructura del cuento como tal. Dice, contiene 27 capítulos y 97 páginas, con dibujos y letra grande. Este es el diseño del libro que ella posee y el cual ha leído. El libro ella lo desarrolla o lo define así, a el que ella tiene. Pueden haber otros modelos del libro, ¿bien? Pero para el de su lectura es este el diseño. Ahora pasamos a esta parte donde dice quién. Aquí vamos a ver quiénes están dentro de la obra. Y dice, el principito, el zorro, el astrónomo turco, el aviador y la rosa. Estos son los personajes que interactúan en la obra. Estos son los personajes que le dan vida a la obra. Aquí podemos ver cómo en este círculo de las preguntas guía, este estudiante desarrolló un tema. ¿Cuál fue su tema? El Principito. Y vemos cómo ella fue sacando los aspectos fundamentales, respondiendo a las preguntas literales y de una manera, fíjense cómo mi persona, que no ha leído ese libro que ella tiene, pude leer e interpretar y pude notar el mensaje que ella transmitió en su esquema. Yo podría ponerla a ella a exponer y serían los mismos elementos o casi la dualidad de la información que yo les acabo de dar al momento de leerlo. De verdad, Abigail, muy bien. La actividad está muy buena. Vamos a ver. Ah, te faltó acá el por qué. Acá, Abigail, para que lo realices y al momento de entregarlo lo tengas, en el por qué vas a colocar el, allá arriba el para qué nos sirve la lectura. Excelente tu propuesta. Dice, para comprender la amistad en el mundo de los adultos y desarrollar destrezas para la comprensión lectora. Aquí es por qué escogiste este cuento, por qué escogiste este tema. Porque ya esta parte viene para ti. Esta pregunta, el por qué, es para tu presentación. Aquí vas a explicar por qué te gustó esta historia, en qué te basas, qué lección te da, qué enseñanza te da esta historia. Muy bueno por Abigail, que ya hizo entrega de su actividad. Ahora vamos a ver aquí. No, perdón, aquí no. Nos venimos para acá. Entonces, fíjense, al igual que Abigail, como ya lo presentó, vamos a esperar que ustedes presenten también sus obras y sus desarrollos de las actividades. Aquí tenemos la segunda cápsula. Hemos mostrado una actividad hecha. Vimos que no tiene nada de complejidad. Vemos que es fácil al momento de desarrollar. Vemos que no tiene más nada que tener. O sea, lo principal es que tienes que tener una lectura previa al tema, estudiarlo como tal, para que puedas desarrollar las preguntas. Esto te va a servir a ti para mucho. Es una estrategia que te permite analizar de manera práctica, objetiva y rápida un texto, un libro, un tema en sí. Fíjense que este libro de ella tiene 27 capítulos, 97 páginas tiene. En 97 páginas ella concluyó esto de su lectura. Y la conclusión está muy acertada, está muy viable, es la correcta. Bueno, jóvenes, voy a esperar la presentación de alguno otro. Vamos a ver acá un momento si hay otro portafolio 5 que ya haya sido entregado para que podamos ver el análisis. Bueno, en este caso ha sido el primero. Ya Abigail hizo su entrega. Aquí 5,
Séptimo básico, pero este de séptimo no tiene pertenencia con ustedes. Bueno, este, el de acompañamiento pedagógico de, bueno, jóvenes, vamos a dejar entonces acá la entrega de esta cápsula. Vamos a esperar que lleguen nuevas actividades para seguirlas proyectando, seguirlas presentando y así estar en la misma onda. Así que les dejo esto como muestra. Pueden observar el resultado final de la actividad, pueden observar que es fácil de hacer y que no tiene mayor ciencia. Espero las próximas y nos vemos en la otra actividad. La dejo acá un rato para que la puedan observar un poco más y ver la practicidad de lo que acaba de hacer esta joven.